Bienvenidos a Canal Cultura, porque hoy tenemos en pantalla otro de los pintores más famosos de la historia. Nos referimos al italiano Caravaggio. Y aquí lo tenemos en uno de sus rostros que están por internet. Es un estudiante de Simón Petersano. Aquí tenemos la crucifixión de San Pedro en 1601, una de sus pinturas más recordadas. La decapitación de San Juan Bautista, que es otra de él, y la cabeza de Medusa de 1595 a 1598. Nació un 29 de septiembre de 1571 y murió el 18 de julio de 1610. Se le considera uno de los pintores de la época del barroco, intenso en el realismo y la perfección del claroscuro. Es especialista en el tenebrismo. Es de Italia y estuvo bien activo tanto en varias regiones de Italia, como es obviamente en Roma, en Nápoles, en Malta y en Sicilia, entre los años 1593 a 1610. Él se llamaba Michelangelo Merisi de Caravaggio. Caravaggio era italiano y vamos a ver su definición para transportarnos a la época de allá de Italia, donde él desarrolló sus pinturas. Escuchemos la biografía de Caravaggio, uno de los pintores más famosos de Italia, que data de los años 1500 a 1600, época donde él llegó a estar vivo y llegó a pintar una gran cantidad de pinturas relacionadas con la época del barroco, una época particular de la historia de las artes a nivel mundial. Michelangelo Merisi da Caravaggio, Milán, 29 de septiembre de 1571 u Porto Ercole, 18 de julio de 1610, conocido como Caravaggio, fue un pintor italiano, activo en Roma, Nápoles, Malta y Sicilia entre 1593 y 1610. Su pintura combina una observación realista de la figura humana, tanto en lo físico como en lo emocional, con un uso dramático de la luz, lo cual ejerció una influencia decisiva en la formación de la pintura del barroco. Caravaggio plasmaba una detenida observación anatómica con un uso dramático del claroscuro que llegaría a ser conocido como tenebrismo. Esta técnica se convirtió en un elemento estilístico dominante, oscureciendo las sombras y transfigurando objetos en brillantes haces de luz. Expresó vívidamente momentos y escenas cruciales, a menudo con luchas violentas, tortura y muerte. Trabajaba rápido con modelos del natural, prescindiendo de los bocetos para trabajar directamente sobre el lienzo. Su influencia fue profunda en el nuevo estilo barroco que emergió del manierismo y se puede rastrear en las obras de grandes maestros como Pedro Pablo Rubens, José de Rivera, Rembrandt y Diego Velázquez, así como en innumerables artistas de la siguiente generación, que por manifestar su profundo influjo fueron llamados caravaggistas o tenebristas. Las novedades de la obra pictórica de Caravaggio inspiraron la pintura del barroco, pero este estilo incorporó el drama de sus claroscuros sin el realismo psicológico. Con la evolución estilística y los cambios de modas, Caravaggio dejó de ser tendencia. El interés por su obra resurgió en el siglo XX, cuando se reconoció su importancia en el desarrollo del arte occidental. André Van Joffre, historiador del arte, afirmó que lo que comienza con la obra de Caravaggio es, simplemente, la pintura moderna. Hoy en día, se conservan un número reducido de pinturas, de las cuales menos de 78 son genuinas y el resto se le atribuyen en medio de polémicas y debates. Michelangelo Merisi, conocido como Caravaggio, hijo de Fermo Merisi, personaje que estuvo al servicio de Francesco Sforza Colonna, se formó con Simone Petersano en Milán, donde está documentado en 1584. En 1592 procedió a vender sus posesiones para marcharse a Roma, donde contó con el apoyo de la familia de Costanza Colonna. Allí frecuentó el taller de Lorenzo Cali, el caballero de Arpino y de Antiveduto Grammatica. El punto de inflexión en la vida y obra de Caravaggio fue cuando conoció a su primer protector, el cardenal Francesco María del Monte, en cuya residencia el Palazzo Madama vivió entre 1597 y 1601. Para del Monte, Caravaggio pintó, entre otras obras, La cabeza de Medusa, de la Galleria degli Uffizi, y La Buenaventura, de la Pinacoteca Capitolina. Su primer encargo importante fueron los lienzos con la vida de San Mateo para la Capilla Contarelli de San Luis de los Franceses, 1599 a 1600, a los que siguieron los de Santa María del Popolo, 1600 a 1601. Estos conjuntos, por su acentuado realismo y por la utilización de un intenso claroscuro, causaron, por su novedad, una honda impresión en los ambientes artísticos romanos y le otorgaron fama y popularidad. En esos años realizó el Santo Entierro, Pinacoteca Vaticana, la Virgen de Loreto, en la iglesia de San Agostino, la Virgen de los Palafreneros, en la Galleria Borghese, y la muerte de la Virgen, en el Museo du Louvre. Caravaggio realizó encargos para algunos de los más importantes mecenas del momento, entre los que destacan el marqués Vincenzo Giustiniani, el cardenal Scipione Borghese y el banquero Ottavio Costa. El nuevo acercamiento de lo sagrado a la realidad fue uno de los motivos de su popularidad y precisamente por ello, también agitó la controversia al usar a mendigos o prostitutas como modelos de sus cuadros.
Caravaggio era un hombre ambicioso, con un fuerte temperamento que frecuentaba las tabernas y los excesos añadidos le ocasionaron serios problemas con la justicia debido a las peleas en las que participaba con asiduidad. En 1606, mató en duelo al que fuera su rival, el también pintor Ranuccio Tommasoni. Esto le obligó a huir de inmediato hacia el sur del país, abandonando Roma y trasladándose a Nápoles, ciudad en la que su pintura causó un especial impacto. Desde este momento la vida de Medici se convirtió en una constante huida. En 1607 está documentado en Malta, bajo la protección de Adolf de Wignacourt, gran maestre de la Orden de los Caballeros de Malta, donde dejó la decapitación de San Juan Bautista, su única obra firmada. A continuación, se instaló en Sicilia, donde permaneció entre 1608 y 1609. De esos años son la resurrección de Lázaro, en Mesina, y el entierro de Santa Lucía, en Siracusa. A finales de 1609 regresó a Nápoles, desde donde se embarcó de vuelta rumbo a Roma, muriendo en el trayecto en Porto Ercole el 18 de julio de 1610. Caravaggio, que no tuvo discípulos directos, contó con numerosos seguidores que propagaron su estilo no solo por Italia sino por el resto de Europa. Los ecos de su pintura llegaron a artistas como Rembrandt o Velázquez. Un aplauso para este gran pintor Caravaggio de Italia. Y aquí tenemos cómo era que firmaba, que solamente firmó en una de sus obras que escucharon en la biografía, y la cabeza de Medusa, pues los invitamos para que la vean por internet, al igual que la decapitación de San Juan Bautista. Todo tiene que ver con religiones y con creencias de aquella época. Y aquí tenemos el retrato de quien fuera su profesor, Simone Petarzano, que fue quien le ayudó a conocer muchas de las técnicas que llegó a presentar al mundo. Gracias por tu tiempo. Continuamos pintando para el mundo, esta vez dedicados a los pintores más famosos de la historia de la humanidad, que como ustedes saben se desarrollaron en lo que hoy en día conocemos como Europa, en ese gran continente. Gracias por tu tiempo.